Un pobre carpintero salvó los muebles de una extraña del incendio. Lo que ella hizo después lo cambió todo. El humo negro se alzaba desde el taller de muebles La Esperanza, en la colonia Doctores, cuando Tomás Aguirre llegó corriendo con su caja de herramientas al hombro, esperando encontrar trabajo ese martes por la mañana. A sus 34 años, con 15 años de experiencia trabajando la madera, las últimas semanas habían sido especialmente duras. La carpintería donde había laborado durante 7 años había cerrado el mes anterior cuando el dueño no pudo competir con los muebles importados baratos, y desde entonces Tomás recorría talleres y fábricas de Ciudad de México buscando una oportunidad. Sus manos curtidas por años de cepillar, lijar y ensamblar mostraban la experiencia de un maestro carpintero, pero sus ojos reflejaban la preocupación de un hombre que tenía una familia que alimentar. Su esposa María trabajaba limpiando casas, pero con 3 hijos pequeños, el dinero nunca alcanzaba. Esa mañana había salido de su pequeño departamento en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, con la esperanza de que don Aurelio, dueño de La Esperanza, tuviera algún trabajo extra para él. Pero en lugar de encontrar la rutina diaria del taller, se topó con el caos de un incendio que había comenzado apenas media hora antes por un cortocircuito en la maquinaria eléctrica. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Los bomberos ya estaban trabajando para controlar las llamas que devoraban la parte trasera del taller, donde se guardaba la madera seca y los productos químicos para el acabado. Don Aurelio corrió hacia Tomás con lágrimas en los ojos. «Tomás, qué bueno que llegaste. Se está quemando todo. Los bomberos dicen que no pueden salvar la maquinaria, pero tal vez podamos rescatar algunos muebles del área de exhibición antes de que las llamas lleguen ahí». El área de exhibición estaba en la parte frontal del taller, separada del incendio por una pared de ladrillo, pero el humo ya comenzaba a filtrarse, y era cuestión de minutos antes de que el fuego se extendiera. Sin pensarlo 2 veces, Tomás dejó su caja de herramientas en un lugar seguro y se dirigió hacia la entrada del taller. El humo era denso, pero su conocimiento del lugar le permitía moverse incluso con visibilidad limitada. Sabía exactamente dónde estaba cada pieza. El comedor de caoba que don Aurelio había tardado 2 meses en terminar. Las sillas de cedro rojo con incrustaciones de nácar que habían sido encargadas para una boda. La vitrina colonial de nogal, que era la pieza más cara del taller. Pero lo que más llamó la atención de Tomás fue ver a una mujer mayor, de unos 60 años, parada frente al taller con una expresión de desesperación absoluta. Estaba elegantemente vestida, claramente no era del barrio, y lloraba mientras miraba hacia el interior del taller en llamas. «¡Mis muebles! ¡Están adentro! ¡Mi comedor! ¡Mi aparador! ¡Todo está ahí!», gritaba hacia los bomberos, pero ellos estaban concentrados en controlar el fuego y no podían arriesgar vidas por muebles. Tomás se acercó a la mujer. «Señora, ¿cuáles son sus muebles? Yo conozco bien este taller. Tal vez pueda ayudarla». La mujer lo miró con ojos llorosos. «Un comedor completo de caoba, con 8 sillas y aparador a juego. Lo encargué hace 3 meses para mi casa nueva. Es para la fiesta de bodas de oro de mis padres el próximo fin de semana. No hay tiempo de hacer otro igual». Tomás conocía perfectamente ese juego de comedor. Había ayudado a don Aurelio en varios detalles del acabado. Estaba ubicado en la esquina sureste del área de exhibición, la parte más alejada del incendio, pero también la más difícil de alcanzar. «Señora, voy a intentar sacarlo, pero necesito que me ayude a organizarnos. ¿Tiene camión o tráiler para transportar los muebles?».
La mujer, que después se presentaría como Elena Vázquez, asintió rápidamente. Sí, tengo un camión de mudanzas esperando aquí afuera. Los trabajadores se fueron cuando vieron el incendio, pero el camión está aquí. Tomás evaluó rápidamente la situación. El fuego todavía estaba contenido en la parte trasera, pero el humo era cada vez más denso. Tenía tal vez 20 minutos antes de que fuera demasiado peligroso entrar. El comedor era pesado, cada silla pesaba al menos 15 kilos, la mesa otros 80, y el aparador era la pieza más pesada de todas, probablemente 120 kilos. Necesitaría ayuda, pero la mayoría de la gente se había alejado por seguridad. «Don Aurelio», gritó Tomás, «necesito 2 hombres fuertes para ayudarme a sacar el comedor de la señora. ¿Conoce a alguien que se anime?» Aurelio, un hombre de 65 años que ya no tenía la fuerza para cargar muebles pesados, miró alrededor desesperadamente. «Tomás, todos se fueron. Los únicos que quedamos somos nosotros y los bomberos están ocupados». Elena Vázquez sacó su cartera y gritó hacia la pequeña multitud de curiosos que se había formado. «Pago 5,000 pesos al que me ayude a sacar mis muebles». Inmediatamente se acercaron 3 hombres jóvenes, claramente necesitados del dinero. Tomás los organizó rápidamente. «Ustedes 2 van a cargar las sillas, de 2 en 2. Tú vienes conmigo a cargar la mesa. Yo voy adelante porque conozco el lugar. Entramos rápido, cargamos, salimos rápido. Nada de estar perdiendo tiempo ahí adentro». El primer viaje fue para las 8 sillas. Tomás guió a los hombres a través del humo hasta la esquina donde estaba el comedor. Las sillas eran hermosas, de caoba sólida, con respaldos tallados a mano que representaban flores típicas mexicanas. Cada una había requerido horas de trabajo detallado. «Con cuidado», advirtió Tomás mientras levantaban las primeras 2 sillas. «Esta madera es noble. Si se golpea, se marca para siempre». Los 4 hombres salieron del taller cargando las 8 sillas en 2 viajes, tosiendo por el humo, pero sin daño a las piezas. El segundo viaje fue para el aparador, la pieza más complicada. Era una pieza imponente de casi 2 metros de alto, con vitrinas de cristal emplomado y cajones con herrajes de bronce auténtico. «Esta va a estar cabrona», murmuró uno de los ayudantes al ver el tamaño del mueble. Tomás examinó el aparador rápidamente y se dio cuenta de que tenían que desmontarlo parcialmente para poder sacarlo sin dañarlo. «Necesito mis herramientas», le gritó a don Aurelio, quien inmediatamente le trajo la caja de herramientas de Tomás. Con movimientos rápidos pero precisos, Tomás desmontó las puertas del aparador y las repisas de cristal, entregándolas una por una a los ayudantes para que las sacaran primero. «El cristal emplomado de estas puertas no se consigue en cualquier lado», explicó mientras trabajaba. «Si se rompe una, hay que mandar a hacer el repuesto especial». Una vez aligerado el aparador, los 4 hombres pudieron cargarlo, aunque con considerable esfuerzo. Tomás dirigía la operación. «Doblen las rodillas, no la espalda. Levanten parejo. Despacio en la puerta, ahí está muy estrecho». El último viaje fue para la mesa del comedor, una pieza magistral de caoba maciza con base tallada que representaba la flora mexicana. La mesa pesaba tanto que Tomás se dio cuenta de que también tendría que desarmarla parcialmente. Con su destornillador y llave inglesa separó las patas de la cubierta. «Esta mesa fue hecha con técnica de mortaja y espiga», explicó mientras trabajaba. «Las uniones están hechas para durar 100 años, pero también para poder desarmarla si es necesario». Mientras Tomás trabajaba desmontando la mesa, el humo se volvió más denso. Los bomberos gritaron que el fuego se había extendido y que ya no era seguro estar cerca del edificio. «¡5 minutos más!», gritó Tomás de vuelta. «Ya casi terminamos». Sus manos trabajaban con la velocidad y precisión que solo da la experiencia.
cada tornillo removido, cada pata separada de manera ordenada y cuidadosa. Si no hacemos esto bien, pensó, se va a dañar la unión y va a quedar coja para siempre. Finalmente, los 4 hombres salieron del taller cargando las patas y la cubierta de la mesa, justo cuando los bomberos estaban evacuando el área por completo. El humo era ya tan denso que apenas podían ver, pero habían logrado salvar completamente el comedor de caoba. Elena Vázquez los esperaba junto al camión con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez de alegría y gratitud. «No puedo creer que lo hayan logrado», decía una y otra vez mientras supervisaba que cada pieza fuera cargada correctamente en el camión. «Este comedor es para la celebración de bodas de oro de mis padres. Llevamos 3 meses planeando esta fiesta y el comedor era la pieza central. Si se hubiera quemado, no habríamos podido hacer la celebración como la habíamos soñado». Tomás, todavía tosiendo por el humo, estaba reacomodando las patas de la mesa en el camión para que no se movieran durante el transporte. «Señora, hay que tener cuidado con estas piezas durante el viaje. Las uniones de mortaja y espiga son fuertes, pero el transporte las puede aflojar si no van bien sujetas». Elena lo observaba trabajar, impresionada por la manera meticulosa con que Tomás aseguraba cada pieza, como si fuera su propio mueble. «¿Usted es carpintero?», preguntó Elena. «Sí, señora, 15 años trabajando la madera. Conozco estos muebles porque ayudé a don Aurelio con algunos detalles del acabado». Elena se dio cuenta de algo que la sorprendió profundamente. Tomás no había preguntado ni una sola vez sobre pago o recompensa por arriesgar su vida para salvar los muebles. Había actuado puramente por ayudar, movido por la desesperación de una mujer que no conocía y por el respeto que sentía hacia el trabajo bien hecho que representaban esas piezas. «¿Cuánto le debo por salvar mis muebles?», preguntó Elena mientras sacaba su cartera. Tomás se sintió incómodo con la pregunta. «No me debe nada, señora. Cualquiera habría hecho lo mismo». Elena insistió. «No, joven, no cualquiera habría hecho lo mismo. Usted arriesgó su vida y además conoce su oficio. Si no hubiera sabido desarmar la mesa correctamente, se habría dañado seguro». «¿Cómo se llama?» «Tomás Aguirre, para servirle». «Tomás, yo no tengo palabras para agradecerle lo que hizo. Por favor, permítame al menos darle algo por su ayuda». Tomás negó con la cabeza. «De verdad, señora, no es necesario. Me da mucha alegría ver que se salvaron estos muebles. Don Aurelio puso muchísimo trabajo en ellos. Es trabajo de maestro. Hubiera sido una pena que se quemaran». Elena pagó los 5,000 pesos prometidos a cada uno de los 3 ayudantes, pero Tomás siguió negándose a recibir dinero. «Mire, si de verdad quiere agradecerme, mejor recomiéndeme cuando conozca a alguien que necesite un carpintero. Ando buscando trabajo desde hace un mes». Elena memorizó esta información cuidadosamente. «¿En qué tipo de carpintería se especializa?» «En todo, señora. Muebles, reparaciones, trabajos de instalación, restauración de piezas antiguas, lo que necesite relacionado con madera, yo lo hago». Elena le pidió a Tomás su teléfono para contactarlo, pero él se sintió avergonzado. «No tengo celular ahorita, señora. Se me descompuso y no he tenido para arreglarlo, pero puede dejarme recado con don Aurelio aquí en el taller. Él siempre sabe cómo encontrarme». Elena anotó mentalmente esta información y se despidió de Tomás con un apretón de manos muy fuerte. «Tomás, usted es un hombre excepcional. No voy a olvidar lo que hizo hoy». Después de que el camión se fuera con los muebles salvados, Tomás regresó junto a don Aurelio para ver qué se podía hacer con lo que quedaba del taller. El panorama era desolador. Toda la maquinaria destruida, la madera en bruto quemada, las herramientas eléctricas perdidas para siempre. Don Aurelio se veía devastado.
Tomás, esto es el final. Ya no tengo edad para empezar de nuevo. 30 años construyendo este negocio y se acabó en una mañana. Don Aurelio, no diga eso. Usted tiene el conocimiento. Tiene clientes que lo buscan por su calidad. La maquinaria se puede reponer. Pero ambos sabían que don Aurelio no tenía el capital para reconstruir, y a los 65 años era muy difícil conseguir créditos bancarios. Tomás, muchas gracias por lo que hiciste hoy. No solo por los muebles de la señora, sino por ayudarme a sacar algunas herramientas de mano que se pudieron rescatar. Eres un carpintero de los buenos, de los que ya no quedan muchos. Esa tarde, Tomás regresó a su departamento en Tlatelolco con la ropa oliendo a humo y el corazón pesado por la pérdida del taller donde esperaba conseguir trabajo. Su esposa María lo recibió con preocupación al verlo llegar en esas condiciones. ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? Tomás le contó toda la historia del incendio, del rescate de los muebles, de la señora Elena y de la destrucción total del taller de don Aurelio. «Hiciste bien en ayudar», le dijo María mientras le servía un café caliente. «Aunque no hayamos ganado dinero hoy, hiciste lo correcto». Los 3 niños de Tomás, de 8, 6 y 4 años, se acercaron a escuchar la historia de cómo papá había salvado muebles de un incendio. Para ellos, su padre era un héroe, aunque para Tomás mismo solo había sido un día más de hacer lo que consideraba su deber. Lo que Tomás no sabía era que Elena Vázquez no era una ama de casa común y corriente, era la dueña de Peiningtos Industries, Maderas Finas del Valle, una de las empresas de muebles de lujo más importantes de México, con fábricas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Había heredado el negocio de su esposo fallecido 8 años atrás, pero ella misma había trabajado en la empresa durante 22 años y conocía cada aspecto del negocio de la madera. El comedor que Tomás había salvado no era para la celebración de sus padres, sino una pieza especial que había encargado para probar la calidad del trabajo de don Aurelio, evaluando si podía convertirse en proveedor de su empresa. Esa noche, Elena no podía dejar de pensar en Tomás Aguirre. En 30 años en el negocio, había conocido miles de carpinteros, había contratado cientos, había despedido a muchos por falta de compromiso o habilidad, pero rara vez había visto a alguien con la combinación de conocimiento técnico, integridad personal y amor genuino por el oficio que había observado en Tomás. La manera como había desmontado la mesa, reconociendo inmediatamente la técnica de mortaja y espiga, la preocupación porque las piezas no se dañaran durante el transporte y, sobre todo, su negativa total a recibir pago por salvar los muebles. Al día siguiente, Elena llamó a su asistente personal. «Mónica, quiero que investigues discretamente a un carpintero que se llama Tomás Aguirre. Frecuenta el taller La Esperanza en la Colonia Doctores. Necesito saber todo: experiencia laboral, referencias personales, situación familiar, antecedentes, todo lo que puedas averiguar». Elena había aprendido que el talento genuino era el recurso más escaso en cualquier industria y acababa de encontrar una veta de oro que no podía desperdiciar. La investigación de Mónica confirmó exactamente lo que Elena esperaba. Tomás Aguirre tenía un historial laboral impecable. Había trabajado en Carpintería San José durante 7 años, donde era considerado el carpintero más técnico y confiable del taller. Antes de eso, había estado 3 años en Maderas Hermanos García, también con excelentes referencias. Su anterior patrón lo describía como meticuloso hasta el cansancio, honesto como pocos, y el tipo de carpintero que hace trabajos que duran para siempre. No tenía antecedentes penales, no tenía problemas de drogas o alcohol, era respetado en su unidad habitacional por ser trabajador y buen vecino.
Estaba casado con María Hernández, con quien tenía 3 hijos, y toda la familia tenía reputación de gente decente y trabajadora. Una semana después del incendio, Elena decidió probar más profundamente las habilidades de Tomás. Se presentó en el sitio donde había estado el taller de don Aurelio, que ahora era solo escombros y cenizas. Sabía que don Aurelio andaba por ahí supervisando la limpieza del terreno y que probablemente Tomás también estaría cerca, todavía buscando trabajo. Efectivamente, encontró a Tomás ayudando a don Aurelio a separar las herramientas de mano que se habían podido rescatar del incendio. Algunas estaban dañadas por el calor, pero otras todavía se podían usar. «Buenos días, Tomás», le dijo Elena acercándose. «¿Se acuerda de mí?» Tomás levantó la vista, sorprendido de verla de nuevo. «Señora Elena, ¿cómo está? ¿Cómo quedaron sus muebles después del transporte?» «Perfectos, gracias a usted. Por eso vengo a buscarlo». Elena había preparado cuidadosamente lo que le iba a decir. «Resulta que tengo un problema en mi casa. Tengo una cómoda antigua, muy valiosa, que se está desbaratando. Varios carpinteros me han dicho que hay que cambiarla completa, pero yo no quiero perderla porque tiene valor sentimental. ¿Podría venir a revisarla? Le pago por la consulta aunque no se pueda reparar». Tomás se interesó inmediatamente. Los trabajos de restauración eran su especialidad favorita, aunque no había tenido muchas oportunidades de hacerlos porque pocos clientes estaban dispuestos a pagar lo que realmente costaba restaurar bien una pieza antigua. «Claro que sí, señora. ¿Cuándo le conviene que vaya? ¿Podría ser hoy en la tarde? Le pago 500 pesos por la consulta y evaluación, y si decide tomarla el trabajo, lo que acordemos aparte». Esa tarde, Tomás llegó a la casa de Elena en la Colonia del Valle, una residencia elegante pero no ostentosa que hablaba de gente con dinero pero sin necesidad de presumirlo. Elena lo recibió en la puerta y lo llevó a una recámara donde había una cómoda de principios del siglo XX, claramente una pieza de calidad, pero con varios problemas visibles. Una pata suelta, cajones que no cerraban bien y el acabado muy deteriorado. Tomás se acercó a la cómoda con el mismo respeto religioso que siempre mostraba ante muebles antiguos. Pasó sus manos por la superficie, examinó las uniones, abrió y cerró cada cajón varias veces, se agachó para ver la estructura desde abajo. En 10 minutos tenía un diagnóstico completo. «Señora Elena, esta cómoda está muy bien hecha. Es nogal americano auténtico, probablemente de los años 20. Los problemas que tiene son todos reparables». Elena fingió sorpresa, aunque ya sabía que Tomás iba a poder diagnosticar correctamente los problemas. «¿De verdad? Porque me dijeron que ya no se podía hacer nada». «Quien le dijo eso no conoce bien las técnicas de restauración. Mire». Tomás señaló cada problema específico. «Esta pata está suelta porque se secó la cola original, pero la madera está perfecta. Se desarma la unión, se limpia, se vuelve a encolar con cola moderna y queda mejor que nueva. Los cajones no cierran bien porque las guías se desgastaron, pero eso se repara lijándolas y ajustándolas correctamente. Y el acabado se puede restaurar completamente sin dañar la madera». ¿Cuánto tiempo tomaría todo el trabajo? 2 semanas, trabajando con cuidado. «Es trabajo delicado, no se puede hacer a las carreras». Elena se dio cuenta de que Tomás había dado exactamente el tiempo que cualquier restaurador profesional habría estimado. La mayoría de los carpinteros sin experiencia en restauración habrían prometido hacerlo en 3 días, sin entender la complejidad real del proceso. «¿Y cuánto me costaría?» Tomás hizo un cálculo cuidadoso. El trabajo requería desarmar parcialmente la cómoda,
limpiar y restaurar cada pieza individualmente, ajustar las uniones, reparar las guías de los cajones y aplicar un nuevo acabado que coincidiera con el original. 3.500 pesos, señora. Es trabajo especializado y va a quedar como pieza de museo. El precio era extremadamente justo para la calidad de trabajo que implicaba, y Elena lo sabía. Perfecto. ¿Cuándo puede empezar? Mañana mismo, si usted quiere. Pero necesito trabajar aquí en su casa, porque transportar una pieza así se puede dañar. Elena aceptó inmediatamente. Durante los siguientes 2 días, tuvo oportunidad de observar a Tomás trabajar en su elemento. Lo que vio la impresionó profundamente. El primer día, Tomás desmontó la cómoda pieza por pieza con paciencia de cirujano. Cada tornillo fue removido con cuidado, cada unión fue examinada antes de ser separada. La clave de la restauración, le explicó a Elena mientras trabajaba, es entender cómo pensaba el carpintero original. Cada mueble viejo tiene su personalidad, su manera de estar armado. Si uno no respeta eso, el resultado va a quedar raro. Elena notó que Tomás no solo tenía conocimiento técnico excepcional, sino una filosofía profunda sobre su trabajo. Para mí, le dijo mientras limpiaba cuidadosamente la cola vieja de las uniones, cada mueble es como un libro de historia. Esta cómoda tiene casi 100 años, ha estado en varias casas, ha guardado las pertenencias de varias generaciones. Cuando uno la restaura, está preservando esa historia para las generaciones que vienen. El segundo día fue reconstrucción y ajuste. Tomás reensambló la cómoda con cola moderna, pero usando exactamente las mismas técnicas que el carpintero original había usado un siglo atrás. Los cajones fueron lijados y ajustados hasta que se deslizaran con suavidad perfecta. Un cajón bien ajustado, explicó, debe abrirse con un solo dedo, pero no debe tener ni 1 milímetro de holgura lateral. La semana siguiente fue dedicada al acabado. Tomás removió cuidadosamente las capas de barniz viejo, respetando la pátina natural de la madera que le daba carácter. Aplicó el nuevo acabado en capas finas, lijando suavemente entre cada capa hasta conseguir una superficie como espejo que realzaba perfectamente la veta natural del nogal. Cuando el trabajo estuvo terminado, la cómoda no solo funcionaba perfectamente, sino que era genuinamente hermosa. Elena había visto restauraciones profesionales que costaban 10 veces más y no habían quedado tan bien. Tomás, esto es extraordinario. Parece que acabara de salir del taller del carpintero original. Esa era la idea, señora. Una restauración bien hecha debe ser invisible. La gente debe ver el mueble original, no el trabajo de restauración. Elena le pagó los 3.500 pesos acordados, pero añadió una propina de 1.500 más. Se lo ganó con creces. Tomás quiso rechazar la propina, pero Elena insistió. Es por el trabajo excepcional, no es caridad. Esa noche, Elena tomó una decisión definitiva. Al día siguiente llamó al gerente general de su empresa. Carlos, quiero que conozcas a alguien mañana. Es un carpintero excepcional que quiero que evaluemos para contratación. Su nombre es Tomás Aguirre. Carlos Mendoza llevaba 15 años como gerente general y había visto cientos de carpinteros postular para trabajar en la empresa. Su reacción inicial fue de escepticismo profesional. Jefa, ¿de dónde salió este carpintero? No hemos publicado vacantes. Es una recomendación personal mía. Hazle la prueba más difícil que tengas. Quiero un reporte completo de sus habilidades. Elena había decidido no revelar todavía su conexión personal con Tomás. Quería que su evaluación fuera completamente objetiva. Al día siguiente, Elena llamó a Tomás. ¿Estaría interesado en hacer una prueba de trabajo en una empresa grande de muebles? Es una oportunidad real de empleo estable. Tomás no podía creerlo. ¿De verdad, señora Elena?
Usted podría conseguirme esa oportunidad. Solo puedo arreglar la entrevista y la prueba. De ahí en adelante depende de sus habilidades. Elena le dio la dirección de su propia fábrica en la zona industrial de Vallejo, pero no le reveló que era la dueña. Preséntese mañana a las 8 de la mañana con el ingeniero Carlos Mendoza. Dígale que va de mi parte. La fábrica de maderas finas del Valle ocupaba 2 manzanas completas y empleaba a más de 200 trabajadores. Cuando Tomás llegó esa mañana, se sintió abrumado por el tamaño y la sofisticación de las instalaciones. Era un mundo completamente diferente a los talleres pequeños donde había trabajado toda su vida. Carlos Mendoza era un hombre de unos 50 años, ingeniero industrial de profesión, que había empezado como supervisor de planta y había subido por mérito propio hasta gerente general. Cuando vio llegar a Tomás, su primera impresión fue escéptica. Otro carpintero desempleado buscando trabajo, probablemente sin las habilidades necesarias para el nivel de exigencia de la empresa. ¿Usted es Tomás Aguirre? Sí, señor ingeniero. Vengo de parte de la señora Elena Vázquez. Carlos se sorprendió. La señora Elena era la dueña de la empresa, pero él no sabía que conociera carpinteros independientes. Si ella lo había mandado personalmente, tendría que darle oportunidad. Está bien, le voy a hacer una prueba práctica. Si la pasa, hablamos de contrato. Si no la pasa, le agradecemos su tiempo. La prueba que Carlos había preparado era un rompecabezas que había diseñado para filtrar carpinteros mediocres. Se trataba de un aparador de comedor que había sido dañado durante el transporte. Las puertas no cerraban bien. Uno de los cajones se había salido de sus guías y parte de la chapa decorativa se había despegado. Era el tipo de problema que un carpintero promedio intentaría solucionar con parches y trucos, pero que un maestro carpintero sabría que requería desarmar, reparar correctamente y volver a ensamblar. Aquí está el problema, le dijo Carlos a Tomás, mostrándole el aparador dañado. El cliente se queja de que no funciona bien después del envío y nosotros tenemos que arreglarlo sin cobrarle extra. ¿Qué haría usted? Tomás examinó el aparador con su metodología habitual. Primero una inspección visual completa, luego un examen detallado de cada problema específico, después pruebas de funcionamiento de puertas y cajones. En 15 minutos, había identificado no solo los problemas visibles, sino sus causas profundas. Ingeniero Carlos, este aparador tiene varios problemas, pero todos vienen de la misma causa. Se movió durante el transporte y eso desalineó toda la estructura. Mire, Tomás sacó su escuadra personal y comenzó a mostrar cada desalineación. Cuando un mueble se desescuadra, todo lo demás se ve forzado a compensar. Las puertas no pueden cerrar bien si el marco no está recto. El cajón se sale de sus guías porque las guías mismas están torcidas, y la chapa se despega porque la madera se tensiona de manera irregular. Carlos estaba impresionado por el diagnóstico, pero quería ver si Tomás podía realmente solucionar los problemas. ¿Y cómo lo arreglaría? Hay que desarmar todo el sistema de puertas y cajones, ingeniero. Reescuadrar el marco principal, ajustar las bisagras y las guías y volver a pegar la chapa correctamente. No hay manera de arreglar bien un mueble desescuadrado sin corregir la base del problema. ¿Cuánto tiempo le tomaría? Tomás hizo un cálculo mental considerando cada paso del proceso. Si me da las herramientas adecuadas y un espacio tranquilo para trabajar, lo tengo listo en 8 horas. Carlos casi sonrió. Sus mejores carpinteros habían estimado que ese trabajo tomaría al menos 2 días. Está bien, tiene 8 horas. Si lo logra y queda bien, hablamos de contrato permanente. Carlos le asignó una sección de la fábrica con todas las herramientas necesarias y se retiró,
no sin antes avisar discretamente a algunos supervisores que observaran al nuevo candidato. En su experiencia, los fanfarrones duraban máximo 2 horas antes de darse cuenta de que habían prometido más de lo que podían cumplir. Tomás comenzó su trabajo con el ritual que había perfeccionado durante 15 años. Organizó todas las herramientas que iba a necesitar según el orden de uso, preparó su área de trabajo de manera eficiente y planificó mentalmente cada paso del proceso. Los supervisores que pasaban por ahí notaron inmediatamente que no había movimientos desperdiciados, no había prisa nerviosa. Era evidente que este carpintero sabía exactamente lo que estaba haciendo. La primera hora fue análisis detallado y desmontaje cuidadoso. Tomás removió todas las puertas del aparador, sacó completamente los cajones y desmontó todo el sistema de herrajes. Cada pieza fue etiquetada y organizada según el orden en que la volvería a instalar. Los supervisores observadores notaron que manejaba cada componente con respeto, como si fuera una pieza valiosa, no solo parte de un mueble dañado. La segunda y tercera hora fueron corrección estructural. Tomás identificó que el marco principal se había torcido exactamente 2 grados. Una desviación mínima, pero suficiente para causar todos los problemas. Con paciencia de relojero, ajustó la estructura usando cuñas y tensores hasta que quedó perfectamente escuadrada. La diferencia entre un carpintero bueno y uno excelente, murmuró mientras trabajaba, es que el excelente no acepta casi bien, solo acepta perfecto. Las horas 4 y 5 fueron dedicadas a reparar y reajustar cada componente individual. Los cajones fueron desmontados completamente, las guías fueron realineadas milímetro por milímetro, las bisagras fueron ajustadas para compensar exactamente la corrección estructural que había hecho. Cada movimiento era deliberado, cada ajuste era verificado 2 veces antes de proceder al siguiente paso. La sexta y séptima hora fueron para el reensamblaje y la reparación de la chapa decorativa. Tomás volvió a instalar cada cajón, cada puerta, cada herraje, verificando constantemente que todo funcionara con suavidad perfecta. Para la chapa despegada, utilizó una técnica especial que había aprendido de un restaurador viejo. Calentó ligeramente la superficie para reactivar el adhesivo original antes de aplicar cola nueva, logrando una unión más fuerte que la original. En la 8ª hora exacta, Tomás llamó a Carlos. «Ingeniero, el aparador está listo». Carlos llegó esperando ver un trabajo aceptable hecho a las carreras, pero lo que encontró lo dejó genuinamente sorprendido. El aparador no solo funcionaba perfectamente, sino que se veía mejor que cuando había salido de la línea de producción original. Todas las puertas cerraban con la suavidad de un auto de lujo. Los cajones se deslizaban sin el menor ruido, y la chapa reparada era completamente invisible. «¿Cómo diablos hizo esto en 8 horas?», preguntó Carlos incrédulo mientras probaba cada función del mueble. Organización y conocimiento, ingeniero. Cuando uno sabe exactamente qué tiene que hacer y en qué orden, el trabajo fluye solo. Además, no tuve interrupciones ni distracciones. Eso ayuda mucho. Carlos siguió probando el aparador desde todos los ángulos. Era literalmente mejor que nuevo. Esa tarde, Carlos llamó directamente a Elena. «Señora Elena, no sé de dónde sacó a ese carpintero, pero es extraordinario. Hizo en 8 horas un trabajo que nuestros mejores técnicos habrían tardado 2 días en completar, y lo hizo mejor que ellos. Necesitamos contratarlo inmediatamente antes de que se lo lleve la competencia». Elena sonrió al teléfono. «¿Tan bueno es realmente? Señora Elena, en 15 años como gerente he visto muchos carpinteros buenos, pero este hombre es diferente.
Tiene un nivel de conocimiento técnico y atención al detalle que no había visto antes. Si no lo contratamos, cualquier empresa que lo vea va a hacer lo imposible por robárnoselo. Al día siguiente, Elena citó a Tomás en las oficinas administrativas de la empresa. Cuando él llegó y vio el letrero de maderas finas del valle en el edificio corporativo, comenzó a entender que algo mucho más grande estaba pasando. La recepcionista lo dirigió al piso ejecutivo, donde una secretaria lo llevó a una oficina impresionante con vista panorámica de la zona industrial. Elena estaba sentada detrás de un escritorio de nogal macizo, vestida con un traje ejecutivo que proyectaba autoridad y éxito empresarial. Cuando Tomás entró, tardó varios segundos en procesarlo completamente. «Señora Elena, usted es la dueña de esta empresa, sí. Siéntese, por favor, tenemos mucho de qué hablar». Tomás se sentó, todavía tratando de asimilar la información. La señora para quien había restaurado una cómoda era la propietaria de una de las fábricas de muebles más grandes que había visto en su vida. «Usted me engañó», dijo finalmente, sin saber si sentirse honrado o traicionado. Elena sonrió comprensivamente. «No lo engañé, Tomás. Simplemente no le dije toda la verdad desde el principio. Y lo hice por una razón muy importante. Tomás, llevo 22 años trabajando en este negocio. He conocido miles de carpinteros. He contratado cientos, he despedido a muchos por incompetencia o falta de compromiso, pero muy pocas veces he encontrado a alguien que combine habilidad técnica excepcional con la integridad personal y el amor genuino por el oficio que vi en usted. Cuando usted salvó mis muebles del incendio, vi inmediatamente que era diferente. No solo por el conocimiento técnico que demostró al desarmar correctamente la mesa, sino por su actitud. Se negó a recibir pago por arriesgar su vida. Trabajó como si esos muebles fueran suyos. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Pero necesitaba estar completamente segura. Por eso inventé lo de la cómoda. Por eso arreglé la prueba aquí en la fábrica. Quería confirmar que mi primera impresión era correcta. Tomás escuchaba en silencio, todavía procesando las implicaciones de lo que estaba escuchando. Carlos me dice que su trabajo de ayer fue extraordinario. Dice que es el mejor carpintero que ha evaluado en 15 años como gerente. Y Carlos no es hombre de exageraciones. Señora Elena, yo no entiendo exactamente qué está pasando aquí. Lo que está pasando, Tomás, es que quiero ofrecerle trabajo, pero no cualquier trabajo. Quiero que sea supervisor de carpintería fina en nuestra división de muebles de lujo. Es un puesto que normalmente requiere ingeniería y 10 años de experiencia en empresa grande, pero creo que usted tiene algo que ningún título universitario puede enseñar. Tomás se quedó callado durante varios minutos. Era demasiado bueno para ser verdad. Había estado buscando trabajo durante meses y de repente le estaban ofreciendo una posición que nunca había soñado alcanzar. Señora Elena, yo le agradezco muchísimo la oportunidad, pero no quiero que me dé trabajo por lástima o por agradecimiento. Elena se rió genuinamente. ¿Lástima? Tomás, esta empresa factura 300 millones de pesos al año. Tengo 200 empleados bajo mi responsabilidad. No puedo darme el lujo de contratar a nadie por lástima o sentimiento. Lo estoy contratando porque necesito al mejor carpintero disponible, y creo que usted lo es. El puesto paga 35,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por productividad que pueden llegar a otros 10,000. Tendrá un equipo de 8 carpinteros especializados bajo su supervisión, acceso a la maquinaria más avanzada del país y presupuesto para experimentar con técnicas innovadoras. Lo único que le pido a cambio es que haga lo que ya sabe hacer: trabajar con excelencia absoluta.
$35,000 mensuales era más del triple de lo que Tomás había ganado jamás. En el último trabajo ganaba $9,000 en los buenos meses. Señora Elena, yo nunca he supervisado gente, nunca he trabajado con maquinaria industrial tan avanzada. Se aprende, Tomás. Lo importante no se aprende. El ojo para la calidad, el respeto por el material, la obsesión por hacer las cosas perfectas, eso se lleva en la sangre y usted lo tiene. Elena se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana que daba hacia la planta de producción. ¿Sabe cuál es el problema más grande que tengo en esta empresa? Encontrar carpinteros que trabajen como si cada mueble fuera para su propia familia. La mayoría hace trabajos suficientemente buenos, pero suficientemente bueno no construye una reputación de 30 años en el mercado de lujo. Necesito gente que haga trabajos que duren generaciones. Mi difunto esposo siempre decía que un negocio no lo construyen las máquinas ni los edificios, lo construye la gente con talento y valores. Y la gente con talento real es lo más difícil de encontrar en cualquier industria. Elena regresó a su escritorio y sacó un contrato que ya tenía preparado. Aquí están todos los términos. Tómese el tiempo que necesite para revisarlo con su esposa, pero espero una respuesta pronto. Tengo varios proyectos importantes esperando y necesito que alguien con su nivel los maneje. Tomás tomó el contrato con manos temblorosas. Las palabras se veían borrosas porque tenía los ojos húmedos de emoción que se esforzaba por controlar. Señora Elena, esto va a cambiar completamente la vida de mi familia. No sé cómo agradecerle. No me tiene que agradecer nada, Tomás. Yo no le estoy dando nada que no se haya ganado con su trabajo y su carácter. Solo estoy reconociendo lo que ya está ahí. Esa noche, Tomás regresó a su departamento en Tlatelolco, pero por primera vez en meses no se sintió agobiado por las paredes estrechas y los muebles de segunda mano. Se sentó en la mesa de la cocina con María y los niños y les leyó el contrato completo. Era real. No solo el salario, sino las prestaciones, las oportunidades de crecimiento, el acceso a tecnología de punta. Era todo lo que había soñado durante años de trabajo duro, sin reconocimiento. ¿De verdad te van a pagar tanto?, preguntó María, incrédula, mientras revisaba las cifras del contrato. Y además, tienes seguro médico privado para toda la familia, fondo de ahorro y vacaciones pagadas. Los niños no entendían completamente las implicaciones económicas. Sentían la felicidad de sus padres y sabían que algo muy bueno estaba pasando. Al día siguiente, Tomás se presentó en la oficina de Elena con el contrato firmado. Acepto, señora Elena, y le prometo que nunca va a lamentarse de esta decisión. No me voy a lamentar, Tomás, porque sé reconocer la calidad cuando la veo. Ahora vamos a conocer su nuevo departamento y su equipo. Los primeros días de Tomás, como supervisor de carpintería fina, fueron un torbellino de aprendizaje acelerado. Carlos Mendoza le enseñó los sistemas de la empresa, los estándares de calidad, los procedimientos de seguridad industrial, pero más importante, le presentó a su equipo. Eran 8 carpinteros especializados, la mayoría con años de experiencia en la empresa, y todos inicialmente escépticos de tener un supervisor nuevo que había llegado de afuera. El primer proyecto que Elena asignó al departamento de Tomás fue un comedor completo para un hotel de 5 estrellas en Polanco, mesa para 16 personas, aparador, vitrina de exhibición y sillas individuales, todo en caoba hondureña con incrustaciones de ébano africano. Era exactamente el tipo de trabajo que requería no solo habilidad técnica excepcional, sino capacidad de liderazgo y coordinación de equipo. Tomás,
convocó a su equipo para la primera reunión de proyecto. Compañeros, sé que varios de ustedes tienen más tiempo en la empresa que yo, y respeto mucho esa experiencia. No vengo aquí a cambiar todo de la noche a la mañana, vengo a aprender de ustedes y a aportar lo que pueda. Pero sí les voy a pedir algo, que hagamos este comedor no solo bien, sino extraordinariamente bien. Que sea el tipo de trabajo del que todos nos sintamos orgullosos de firmar con nuestro nombre. La respuesta del equipo fue variada. Algunos, como Roberto Salinas, un carpintero veterano con 12 años en la empresa, mostraron aceptación cautelosa. Otros, como Miguel Torres, fueron más directos en su escepticismo. A ver, jefe nuevo, eso suena muy bonito en teoría, pero aquí tenemos cuotas de producción que cumplir y fechas de entrega que respetar. No podemos darnos el lujo de perfeccionar cada detalle hasta el infinito. Tomás entendió perfectamente que tenía que ganarse el respeto del equipo con hechos, no con palabras bonitas. Tienen razón, Miguel. Las fechas de entrega son sagradas y las cuotas hay que cumplirlas. Pero yo creo que podemos cumplir todo eso y hacer trabajo excepcional al mismo tiempo. Denme oportunidad de demostrárselos con el primer mueble. Durante las siguientes 3 semanas, Tomás trabajó hombro con hombro con su equipo en el comedor de caoba. Su estrategia fue simple pero efectiva: liderar con el ejemplo personal. Él tomó las tareas más difíciles y complejas, dejando que el equipo viera de primera mano su nivel de habilidad. Cuando llegó el momento de hacer las incrustaciones de ébano en la mesa, lo hizo con una precisión que dejó impresionados hasta a los carpinteros más experimentados. ¿Dónde aprendió a hacer eso?, le preguntó Roberto, mientras observaba a Tomás crear patrones geométricos perfectos con las incrustaciones de ébano. Restaurando muebles antiguos, Roberto. Cuando uno restaura una pieza de museo, no puede darse el lujo de cometer ni el más mínimo error. Eso te obliga a desarrollar un nivel de precisión que después aplicas a todo tu trabajo. El nivel de detalle y perfección que Tomás exigía de sí mismo comenzó a contagiar gradualmente al equipo. Los carpinteros empezaron a tomarse más tiempo en los acabados, a medir 3 veces antes de cortar, a lijar las superficies hasta que quedaran como espejos. Miguel Torres, inicialmente el más escéptico, fue el primero en reconocer que estaba aprendiendo técnicas que no había visto en sus 8 años de carrera. Cuando el comedor estuvo terminado después de 3 semanas de trabajo intenso, era genuinamente una obra maestra. La mesa tenía un acabado tan perfecto que funcionaba como espejo. Las incrustaciones de ébano parecían joyas incrustadas en oro. Y cada silla era individualmente perfecta, pero parte de un conjunto absolutamente armonioso. Carlos Mendoza vino a inspeccionar el trabajo y no pudo ocultar su asombro. En 15 años manejando esta planta, nunca había visto un nivel de acabado como este. Elena también vino personalmente a revisar el comedor terminado. Su reacción fue inmediata y categórica. Esto no es carpintería industrial, esto es arte aplicado. El cliente del hotel no solo aceptó el trabajo sin observaciones, sino que inmediatamente encargó 2 comedores más para otros hoteles de su cadena y recomendó la empresa a otros hoteleros de su nivel. En los siguientes 8 meses, el departamento de Tomás se convirtió en el más solicitado y prestigioso de toda la empresa. Los clientes de alto nivel, específicamente, pedían que sus muebles fueran hechos por el equipo del maestro Tomás. Las ventas de la división de muebles de lujo se incrementaron en un 60%, y la lista de espera para trabajos del departamento llegó a 4 meses. La empresa tuvo que contratar carpinteros adicionales solo para mantener el ritmo de producción. Pero el éxito profesional no cambió la esencia de Tomás.
Siguió llegando temprano todos los días, siguió trabajando con sus propias manos cuando el proyecto lo requería, siguió tratando a cada miembro de su equipo con el mismo respeto que había mostrado desde el primer día, y algo más importante, nunca olvidó de dónde venía ni las circunstancias que lo habían llevado a esa oportunidad. Un año después de haber empezado en la empresa, Tomás estaba supervisando la instalación de un comedor en un restaurante de lujo cuando recibió una llamada de don Aurelio. «Tomás, necesito verte urgentemente. Es sobre el terreno donde estaba mi taller». Esa tarde, después del trabajo, Tomás se encontró con don Aurelio en una cafetería cerca de los restos de lo que había sido la Esperanza. «Tomás, resulta que me ofrecieron comprar el terreno. Una empresa constructora quiere hacer departamentos ahí. Me están dando buen dinero, más de lo que vale realmente». Don Aurelio se veía emocionado, pero también melancólico. «Con esa plata puedo comprar maquinaria nueva y rentar un local más chico. Tal vez podamos volver a trabajar juntos». Tomás se sintió conmovido por la propuesta, pero también se dio cuenta de que don Aurelio no entendía completamente su nueva situación. «Don Aurelio, le agradezco muchísimo que piense en mí, pero yo ya no puedo regresar a trabajar como empleado. Tengo responsabilidades muy grandes en mi trabajo actual y además tengo un equipo de gente que depende de mi liderazgo». La expresión de don Aurelio cambió de esperanza a desilusión. «Ah, claro, ya estás en las grandes ligas. Se me olvidaba que ahora eres supervisor de una empresa importante». Tomás se dio cuenta de que don Aurelio había interpretado mal sus palabras. «No, don Aurelio, no es eso. Mire, déjeme proponerle algo diferente. ¿Qué le parecería si en lugar de reconstruir la Esperanza como taller pequeño, hacemos algo más grande? Yo tengo contactos en la empresa donde trabajo y sé que necesitan proveedores especializados para ciertos trabajos. ¿Qué tal si usamos su dinero del terreno más algunas inversiones que yo puedo conseguir y montamos una empresa de carpintería especializada? Usted sería el dueño, yo sería socio minoritario, y trabajaríamos principalmente haciendo trabajos subcontratados para empresas grandes». Los ojos de don Aurelio se iluminaron inmediatamente. Era una propuesta que nunca se le habría ocurrido, pero que tenía perfecto sentido. «¿Tú crees que se puede hacer algo así?» «Estoy seguro, don Aurelio. Usted tiene la experiencia y el conocimiento. Yo tengo los contactos comerciales. Juntos podemos construir algo realmente importante». Esa noche, Tomás habló con María sobre la propuesta que le había hecho a don Aurelio. «¿No crees que es arriesgado? Ya tienes un trabajo seguro y bien pagado». «Sí es un riesgo, María. Pero también es una oportunidad de ayudar a alguien que fue bueno conmigo cuando lo necesitaba. Además, si sale bien, podemos tener ingresos extras que nos ayuden a dar mejor futuro a los niños». Al día siguiente, Tomás pidió una cita con Elena para discutir su idea. «Señora Elena, ¿podría hablar con usted sobre un proyecto personal que no interfiere con mi trabajo aquí, pero que podría beneficiar a la empresa?» Elena lo invitó a sentarse, intrigada por la propuesta. «Resulta que conozco a un carpintero maestro que perdió su taller en un incendio. Es don Aurelio, el dueño del lugar donde usted encontró los muebles que salvé. Él quiere reconstruir su negocio y yo estaba pensando si sería posible establecer algún tipo de relación comercial entre su nuevo taller y nuestra empresa». Elena escuchó atentamente mientras Tomás le explicaba su idea de crear un taller especializado que trabajara principalmente como subcontratista. «La ventaja para nosotros», explicó Tomás, «sería tener acceso a trabajos muy especializados sin tener que invertir en maquinaria adicional o contratar más personal permanente. Y la ventaja para don Aurelio sería tener contratos garantizados desde el principio». «Me gusta la idea, Tomás.
Siempre hemos necesitado proveedores confiables para trabajos especiales. Pero tendría que evaluar la calidad del trabajo de este don Aurelio antes de comprometernos comercialmente. Por supuesto, señora Elena, ¿le parecería bien si organizamos que don Aurelio haga una pieza de muestra, algo que nos permita evaluar su nivel técnico? Elena aceptó la propuesta, y 2 semanas después, don Aurelio presentó una vitrina colonial de nogal que había hecho especialmente para la evaluación. El trabajo era impecable: juntas perfectas, acabado de museo, herrajes de bronce auténtico instalados con precisión milimétrica. Elena quedó genuinamente impresionada. Este hombre sí sabe trabajar. Podemos hacer negocios con él. 6 meses después, Carpintería Especializada Aurelio y Asociados estaba funcionando en un local nuevo en la colonia obrera, con maquinaria moderna y 3 empleados adicionales. Don Aurelio era oficialmente el dueño, pero Tomás tenía una participación del 30% y manejaba todas las relaciones comerciales. La empresa trabajaba principalmente para Maderas Finas del Valle, pero también había conseguido contratos con otras empresas del sector. El negocio fue exitoso desde el primer mes. La experiencia de don Aurelio combinada con los contactos comerciales de Tomás creó una sinergia perfecta. Además, Tomás aplicó en el nuevo taller los mismos estándares de calidad que había implementado en su departamento, lo que resultó en un nivel de trabajo que impresionó a todos los clientes. Pero el verdadero orgullo de Tomás no era el éxito económico del nuevo negocio, sino ver a don Aurelio trabajando de nuevo con la dignidad y el propósito que había perdido después del incendio. «Tomás», le dijo don Aurelio un día mientras supervisaban la instalación de una nueva sierra de mesa, «nunca voy a poder pagarte lo que hiciste por mí. No solo me ayudaste a reconstruir mi negocio, me devolviste la razón de levantarme cada mañana». 2 años después del día en que había salvado los muebles del incendio, Tomás había sido promovido a gerente de producción de toda la división de muebles de lujo de Maderas Finas del Valle. Su departamento había crecido a 15 carpinteros especializados, todos seleccionados y entrenados personalmente por él, usando los mismos criterios que Elena había usado con él: competencia técnica excepcional combinada con integridad personal incuestionable. La familia Aguirre se había mudado a una casa propia en la colonia del Valle. Los 3 niños estaban en escuelas privadas, y María había dejado de trabajar limpiando casas para dedicarse completamente a la familia. Pero lo más importante para Tomás era que había mantenido los valores que su padre le había enseñado y que don Aurelio había reforzado: respeto por el trabajo bien hecho, honestidad en todos los tratos y solidaridad con quienes lo necesitan. Elena observaba la evolución de Tomás con satisfacción profunda que iba más allá del orgullo profesional. No solo había encontrado a un carpintero excepcional, había encontrado a alguien que entendía que el verdadero éxito se mide no solo por lo que uno logra personalmente, sino por lo que ayuda a otros a lograr. La empresa estaba creciendo. La calidad de los productos había alcanzado niveles internacionales y se había creado una cultura de excelencia que se extendía más allá de las paredes de la fábrica. Una tarde de viernes, Tomás estaba revisando los planos de un proyecto especial que acababa de llegar: un conjunto completo de mobiliario para la residencia oficial de Los Pinos, cuando su secretaria le informó que tenía una visita sin cita. «Dice que se llama Elena Vázquez y que es urgente». Tomás sonrió, sabiendo que Elena todavía ocasionalmente lo sorprendía con visitas inesperadas. «Elena, ¿qué la trae por aquí un viernes por la tarde? Vengo a proponerte algo importante, Tomás, algo que va a cambiar nuestras vidas». Elena
se sentó frente al escritorio de Tomás con la misma expresión misteriosa que había tenido el día que le reveló su verdadera identidad. Estoy pensando en retirarme gradualmente del manejo directo de la empresa. Quiero pasar más tiempo con mis nietos, viajar, disfrutar lo que me queda de vida, pero no quiero vender la empresa a extraños. ¿Me está ofreciendo comprar la empresa?, preguntó Tomás, sorprendido por la magnitud de la proposición. Te estoy ofreciendo algo mejor que una compra. Te estoy ofreciendo sociedad mayoritaria. 60% para ti, 40% para mí. Tú manejas todas las operaciones, yo mantengo las relaciones con clientes importantes y doy consultoría estratégica. Los dos nos beneficiamos del crecimiento futuro. Tomás se quedó silencioso durante varios minutos, tratando de procesar completamente lo que Elena le estaba proponiendo. De carpintero desempleado, buscando trabajo en talleres pequeños, a socio mayoritario de una empresa que facturaba más de 400 millones de pesos anuales. Era un salto que parecía imposible, pero Elena no hacía ofertas que no pudiera cumplir. Elena, yo no tengo capital para comprar 60% de esta empresa. No necesitas comprarlo, Tomás. Te lo has ganado completamente. En los últimos 2 años has transformado esta empresa. Las ventas se han triplicado, nuestra reputación es ahora internacional y has creado una cultura de trabajo que es estudiada por otras empresas del sector. Eso vale mucho más que dinero. Pero hay una condición importante, continuó Elena con seriedad. Quiero que me prometas que siempre vas a mantener los valores que te trajeron hasta aquí. Que nunca vas a olvidar que el verdadero éxito se mide por la calidad del trabajo y por cuánta gente ayudas a crecer. Que siempre vas a ser el tipo de líder que tú habrías querido tener cuando estabas empezando. Tomás extendió su mano para estrechar la de Elena. Trato hecho, socia. Esa tarde firmaron los documentos que convertían a Tomás Aguirre, el carpintero que había dormido en un departamento de Tlatelolco y buscado trabajo por las calles, en propietario mayoritario de una de las empresas de muebles más exitosas de México. La ceremonia de firma fue sencilla, solo Elena, Tomás y los abogados necesarios. Pero Elena insistió en hacer una pequeña celebración esa misma tarde con todo el personal de la empresa. Cuando anunció la nueva sociedad, la reacción fue de alegría genuina. Todos sabían que trabajar para Tomás significaba trabajar para alguien que los entendía, los respetaba y los ayudaba a crecer profesionalmente. 5 años después, Maderas Finas del Valle Aguirre era reconocida internacionalmente como una de las mejores empresas de muebles de lujo del mundo. Tenían contratos con hoteles de 5 estrellas en Estados Unidos y Europa, exportaban muebles a 23 países y habían ganado 6 premios internacionales de diseño y calidad. Pero más importante para Tomás, habían creado empleo digno y bien remunerado para más de 300 carpinteros y ebanistas, muchos de los cuales habían llegado a la empresa en circunstancias similares a las suyas. Tomás mantenía una tradición personal muy importante. Cada sábado por la mañana visitaba talleres pequeños, carpinterías familiares y mercados de artesanos, buscando carpinteros talentosos que necesitaran oportunidades. No siempre los encontraba, pero cuando lo hacía, sabía exactamente qué hacer. En 5 años había ayudado directamente a conseguir trabajo a 37 carpinteros, y todos habían prosperado en sus nuevas posiciones. Un sábado por la mañana, mientras visitaba el mercado de artesanos de San Juan, Tomás vio algo que le partió el corazón. Un carpintero joven, de unos 25 años, sentado en el suelo con una caja de herramientas obviamente muy usada,
tallando pequeñas figuras de madera para vender a los turistas. El muchacho tenía las manos de carpintero verdadero, pero la expresión derrotada de alguien que había estado luchando demasiado tiempo sin encontrar oportunidades reales. Tomás se acercó con la misma naturalidad con que Elena se había acercado a él años atrás. «Buenos días, joven. Vi su trabajo y me llamó la atención la calidad de sus tallas. ¿Ha trabajado en carpintería formal?» El muchacho levantó la vista sin mucha esperanza. «Buenos días, señor. Sí, trabajé 3 años en un taller de muebles, pero cerró hace 6 meses. Desde entonces ando tallando estas figuritas para comer». «¿Cómo se llama?» «Daniel Herrera, para servirle». Tomás sintió un escalofrío al escuchar el apellido Herrera, el mismo de su difunto padre. «Daniel, le gustaría hacer una prueba de trabajo en una empresa grande. Es una oportunidad real de empleo estable». Los ojos de Daniel se iluminaron inmediatamente. «¿De verdad, señor? ¿Me daría esa oportunidad?» «La prueba va a ser exigente», advirtió Tomás. «Pero si la pasa, tiene trabajo garantizado con buen sueldo y prestaciones completas. Si no la pasa, al menos va a conocer una empresa importante y aprender algo nuevo». Daniel no lo dudó ni un segundo. «Acepto, señor, cuando usted diga». Al lunes siguiente, Tomás llevó a Daniel a la fábrica y le explicó la situación a Carlos Mendoza, que ahora era vicepresidente de operaciones. «Carlos, quiero que evalúes a este muchacho con la misma prueba que me hiciste a mí hace 5 años. El aparador con problemas múltiples». Carlos sonrió, entendiendo inmediatamente el simbolismo. «¿Encontraste otro diamante en bruto?» «No sé todavía, pero quiero darle la oportunidad de demostrarlo». Daniel pasó la prueba no al nivel excepcional de Tomás, pero sí con una competencia que impresionó genuinamente a Carlos. Tiene buen ojo para diagnosticar problemas, manos firmes y, sobre todo, actitud de aprendizaje. Con el entrenamiento correcto puede llegar muy lejos. Tomás habló personalmente con Elena, que ahora tenía 70 años, pero seguía activa como presidenta del consejo, para autorizar la contratación de Daniel como aprendiz especializado. «¿Otro protegido?», preguntó Elena con una sonrisa cariñosa. «Alguien que necesita una oportunidad igual que yo la necesité». Elena aprobó la contratación inmediatamente. Había aprendido a confiar completamente en el juicio de Tomás para identificar talento genuino. Daniel se integró al equipo de Tomás como el aprendiz más entusiasta que habían visto jamás. Llegaba 1 hora antes que todos. Se quedaba hasta que el último carpintero terminara y hacía preguntas inteligentes sobre cada técnica que observaba. Tomás tomó a Daniel bajo su ala personal, enseñándole no solo técnicas avanzadas de carpintería, sino los valores que Elena le había enseñado a él: respeto por la madera, orgullo por el trabajo bien hecho, honestidad en todas las relaciones profesionales. 1 año después, Daniel ya era un carpintero competente y respetado en la empresa. Un día, mientras trabajaban juntos en una mesa de comedor de caoba, Daniel le dijo a Tomás: «Maestro, yo no tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Usted literalmente me salvó la vida. Si no me hubiera encontrado ese día en el mercado, probablemente habría terminado haciendo otra cosa, desperdiciando todo lo que sabía de carpintería». Tomás sonrió mientras lijaba una superficie hasta dejarla perfecta. «No me agradezcas a mí, Daniel. Agradécele a la vida, y cuando tengas oportunidad, ayuda a alguien más que lo necesite. Así es como funciona el mundo cuando funciona bien». Daniel asintió comprensivamente. Ya había empezado a buscar en los mercados de artesanos los fines de semana, siguiendo el ejemplo de su mentor. Elena observaba esta dinámica con la satisfacción profunda de quien ha creado algo que trasciende lo puramente comercial. No solo había construido una empresa exitosa,
Había creado un sistema de valores que se perpetuaba y se extendía más allá de las paredes de la fábrica. La empresa estaba creciendo, la calidad era legendaria y se había creado una cultura de excelencia y solidaridad que otros trataban de imitar. Pero la historia más hermosa estaba por venir. 3 años después del día en que Tomás se había convertido en socio mayoritario, Elena tenía 80 años y había decidido retirarse completamente, vendiendo su 40% a Tomás en términos muy generosos. La empresa ahora se llamaba Maderas Finas Aguirre y empleaba a más de 500 trabajadores en 3 estados de México. Tomás, ahora de 45 años, se había convertido en una figura respetada en la industria maderera mexicana. Daba conferencias en universidades sobre gestión de calidad. Había escrito artículos en revistas especializadas sobre técnicas tradicionales de carpintería y era consultado por empresarios de toda América Latina. Pero lo que más lo enorgullecía no eran los reconocimientos profesionales, sino las historias de éxito de los carpinteros que había ayudado a lo largo de los años. Un día de diciembre, mientras Tomás revisaba los informes anuales de la empresa en su oficina, recibió una llamada que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la vida. «Señor Aguirre, habla el doctor García del Hospital General. Tenemos aquí a un paciente mayor que dice ser su padre. Se llama Esteban Aguirre y dice que lo había estado buscando durante años». Tomás sintió que el mundo se detenía. Su padre había muerto cuando él tenía 20 años, o eso había creído durante los últimos 25 años. «Doctor, debe haber un error. Mi padre murió hace muchos años». «Señor Aguirre, este hombre tiene documentos que lo identifican como Esteban Aguirre y dice que su hijo Tomás es carpintero. También dice que perdió contacto con usted cuando se mudó de domicilio y no pudo encontrarlo después». Tomás salió inmediatamente hacia el hospital, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Cuando llegó al cuarto que le indicaron, vio a un hombre de 75 años, obviamente enfermo, pero con los ojos brillantes de inteligencia. Las manos, aunque arrugadas y temblorosas, mostraban las marcas inconfundibles de una vida trabajando la madera. «¿Papá?», preguntó Tomás con voz quebrada. «¿Tomás? ¿Eres tú, mijo?». El reencuentro fue emotivo y prolongado. Don Esteban le contó que había estado buscándolo durante años, pero que después de varias mudanzas y cambios de trabajo, había perdido completamente su rastro. «Mijo, me dijeron que trabajabas en una empresa grande de muebles, pero nunca supe cuál. He preguntado en todos los talleres de carpintería de la ciudad. Papá, no solo trabajo en una empresa grande», le dijo Tomás con lágrimas en los ojos. «Soy dueño de una empresa grande, y todo lo que soy se lo debo a los valores que usted me enseñó cuando era niño». Don Esteban no podía creer que su hijo hubiera llegado tan lejos. «Pero, mijo, ¿cómo fue que lograste tanto?». «Con trabajo duro, honestidad y ayuda de gente buena que supo reconocer la calidad del trabajo, papá. Exactamente como usted me enseñó». Tomás le contó toda la historia, el incendio donde salvó los muebles, el encuentro con Elena, las pruebas, el crecimiento en la empresa, la sociedad, los carpinteros que había ayudado. Don Esteban escuchaba con orgullo creciente. «Hijo, siempre supe que ibas a llegar lejos. Desde niño tenías manos de artista y corazón noble, pero nunca me imaginé que construirías algo tan grande». «Papá, lo más grande que he construido no es la empresa, es la cadena de ayuda que empezó conmigo y ahora continúa con otros. Esa es la herencia más valiosa que me dejó». Tomás instaló a su padre en una casa cómoda cerca de la suya y se aseguró de que tuviera la mejor atención médica disponible. Don Esteban, aunque ya no podía trabajar físicamente, se convirtió en una especie de consejero sabio en la empresa.
Los carpinteros jóvenes venían a pedirle consejos sobre técnicas tradicionales, y él los recibía con la generosidad de quien ha dedicado toda su vida a perfeccionar un oficio. 5 años después, cuando don Esteban falleció a los 80 años, Tomás organizó un funeral que fue más una celebración de vida que una despedida. Cientos de carpinteros, ebanistas y trabajadores de la madera de toda la ciudad vinieron a rendir homenaje al maestro que había enseñado valores que trascendían las técnicas. El ataúd fue hecho por los mejores carpinteros de la empresa, en nogal americano, con incrustaciones que representaban todas las herramientas tradicionales de carpintería. En el discurso que dio en el funeral, Tomás dijo: «Mi padre me enseñó que un carpintero no solo trabaja con madera, trabaja con tiempo. Cada mueble que hacemos está destinado a durar más que nosotros, a ser usado por generaciones que no conocemos, a llevar nuestro trabajo mucho más allá de nuestra propia vida. Esa es la verdadera inmortalidad del carpintero, vivir para siempre en la belleza y utilidad de lo que creamos». La historia de Tomás Aguirre se convirtió en leyenda no solo en la industria maderera mexicana, sino en escuelas de negocios internacionales como ejemplo de liderazgo basado en valores. Pero para Tomás, el verdadero éxito nunca se midió en dinero, reconocimientos o el tamaño de su empresa. Se medía en las noches cuando podía dormir tranquilo, sabiendo que había hecho trabajo honesto, en las veces que veía a un carpintero que había ayudado a prosperar en su nueva vida, y en la certeza de que había honrado la memoria de su padre construyendo algo que durará generaciones. 10 años después del incendio que cambió su vida, Tomás seguía visitando mercados de artesanos cada sábado, seguía buscando talento escondido que mereciera una oportunidad. Seguía creyendo que el mundo está lleno de gente extraordinaria, esperando que alguien reconozca su valor. En total, había ayudado directamente a conseguir empleos dignos a más de 60 carpinteros, y todos ellos habían prosperado siguiendo el ejemplo de integridad y excelencia que él les había mostrado. Porque al final, como le había enseñado Elena, y como él ahora enseñaba a otros, el verdadero éxito no está en lo que uno acumula, sino en lo que uno construye. Y lo más hermoso que se puede construir no son muebles, por perfectos que sean, sino vidas mejores para uno mismo y para otros. Esa era la madera más noble de todas, y esa era la herencia que Tomás Aguirre dejaba al mundo. La prueba de que cuando el talento se encuentra con la oportunidad, y cuando la gratitud se convierte en generosidad, pueden suceder milagros que cambian no solo una vida, sino muchas vidas para siempre. La empresa siguió creciendo, los valores siguieron transmitiéndose, y en algún lugar de Ciudad de México, otro carpintero talentoso estaba esperando que la vida le presentara su momento de oro, sin saber que ya había alguien buscándolo, listo para reconocer su valor y darle la oportunidad que merecía. Porque así funciona el mundo cuando la gente buena decide hacer el bien. Se crea un círculo virtuoso que nunca termina, una cadena de solidaridad que se extiende por generaciones, construida con la madera más resistente que existe, la decencia humana.